Tenemos aquí en esta hora este tema o esta visión que queremos compartir, visión educativa de la iglesia local. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Ok, y esta iglesia, ¿quién es el Señor? El Señor Pastor Jonás. Le dudó, hermano. El Señor de esta iglesia es Cristo. ¿Sí? La cual quiero compartirles. Esta visión educativa no pertenece a hombres o al pastor, es una visión que Dios tiene para con sus hijos, para con la humanidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Leemos juntos lo que está ahí a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Y usted qué piensa? ¿Es cierto eso o es falso? A ver, vuelvo a responderle y me va a contestar con una respuesta contundente, valga la redundancia. ¿Es verdad o es falso esa afirmación? Es verdad. Ahora, ¿cuántos aquí somos iglesia? Todos. Así que todos tenemos que cumplir, ¿verdad?, con el mandato de compartir las buenas nuevas de salvación. Por ahí voy a necesitar, a ver, ¿no andaba por ahí Oscar? O si no, bueno, si no el pastor que me siga apoyando aquí o alguien más que pudiera venir por acá, para que el pastor también esté por acá con nosotros. Tony, ¿podrías ayudarme acá? Ok, ahí, o si quieres tráete una silla para que... Bueno, ¿de dónde nace la idea de la educación cristiana? Hace un momento les decía, no es una idea que es del pastor, no es una idea de esta iglesia, no es una idea del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Esta idea nace del corazón de Dios. Aunque Dios no nos dice educación cristiana, vamos a ver que sí está dentro del plan, dentro del corazón de Dios, esta perspectiva de educar a sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nace la idea de la educación cristiana? Bueno, es una idea que nace divinamente. Pero vamos a seguir a la siguiente. Cuando hablamos de la ideología fundamental de la educación cristiana, nosotros tenemos que pensar que esto nace como la conciencia de cada iglesia, de cada miembro de la iglesia. ¿En qué? En querer compartir las buenas nuevas, que es un mandato, ¿sí? Esto de tener que ir y predicar el evangelio y de enseñar a otros, es una conciencia que aquí se nos mete desde que aceptamos a Cristo. Pero ojo, muy pocos dentro de la iglesia del Señor estamos involucrados en llevarla a cabo. La sabemos, como no sabemos muchas otras cosas, pero no la estamos llevando al cumplimiento, al desarrollo, a la ejecución completamente. Entonces, esta idea de la educación cristiana nace, ¿verdad?, por la conciencia que hay de evangelizar, de llevar las buenas nuevas al mundo. Así que esta conciencia, este mandato, viene de parte de nuestro Señor Jesús. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva. 2 textos, hay muchos más, pero aquí de los 2 más conocidos. El primero, Mateo, donde se da a conocer el mandato de id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, vamos a hacer discípulos, y a esos discípulos, ¿qué se les va a hacer? Enseñar las cosas que el Señor Jesús ha pedido que guardemos. Y Efesios 4:12 al 13 nos da más información de qué hacer con esos discípulos. Hay que perfeccionarlos, y a esos discípulos se les conoce como santos, y se les perfecciona para la obra del ministerio, pero no es el ministerio pastoral, es el ministerio de la iglesia en conjunto, en complemento, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces,
Aquí vemos la idea de Dios plasmada ¿en dónde? En su palabra. La idea de enseñar y educar a sus hijos, a su pueblo. La idea de llevar y enseñar las buenas nuevas de salvación al hombre, a la mujer pecadora que se encuentra extraviada de la salvación que Dios ofrece. Entonces, vemos que esta ideología está fundamentada o viene del corazón de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuántos de aquí estamos de acuerdo en lo primero que les voy a decir? ¿Cuántos creemos que la educación es parte de la vida? A ver, denme un ejemplo de que la educación es parte de la vida. ¿Alguien? Rápidamente. Así es, ese es un muy buen ejemplo. La educación es parte de la vida. ¿Cuántos que han pasado por la escuela, verdad? Es parte de la vida. ¿Cuántos han tenido que entrar a un trabajo y te dicen, pero antes de que empiece te vamos a? Es parte de la vida. Entonces, un negocio familiar es parte de la vida, aprender todos. Entonces, como bien decimos, la educación es parte de la vida y eso que vamos a enseñar se fundamenta en algo. Buen ejemplo de la hermana Rosy, ¿no? ¿Cuántas familias aquí tenemos y recibimos una enseñanza de acuerdo al fundamento de nuestros abuelos y nuestros antepasados? Entonces, a algunos se nos enseñó que la familia tiene que comer juntos y a la misma hora. Y a otros, pues no era muy importante, lo importante era comer. Entonces, estas enseñanzas se fundamentan sobre algo. Y sobre todo estas enseñanzas nos buscan orientar hacia un fin, ¿verdad? Los que están estudiando en las instituciones educativas están preparándose para un fin. Por ejemplo, Pau, ¿para qué fin profesionalmente te estás preparando? Para ser enfermera. Muy bien. Y así sucesivamente. Algunos nos preparamos para ser padres, otros para ser buenos hijos y para poder alcanzar ciertas metas y eso. Así que en la educación nos vemos que está como parte de la vida. Entonces, basado en estas reflexiones, vamos a hacer las siguientes preguntas. Por favor, la siguiente. ¿Qué es la educación cristiana, hermano? Dígale al que está a su lado, ¿qué es la educación cristiana? Y ahora dígale al que está al otro lado, ¿y con qué finalidad educamos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué el hermano Carlos domingo tras domingo está mandando, ¿verdad?, las invitaciones? ¿Para qué domingo, culto tras culto, ministerio infantil está aquí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una breve definición de lo que podría ser, según lo que vimos, los versículos anteriores. ¿Cuáles eran? Mateo y Efesios. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Qué es la educación cristiana? La educación cristiana es, lea conmigo. Hacer discípulos enseñándoles a que guarden. Su finalidad de la educación cristiana es entonces nos preocupamos porque cada creyente, cada hombre, mujer nacida de nuevo, sea a la imagen del que le salvó. Entonces, estas dos nos ayudan a comprender sencillamente lo que es la educación cristiana y su propósito. Ahora, ya que hemos definido, ya que hemos comprendido cuál es el fin de esto, vamos a ver algunas características que la educación cristiana tiene. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a las características de la educación cristiana? Siguiente, por favor. Una característica de la educación cristiana es bíblica. ¿Alguien me quiere decir por qué? Porque está basado en la Biblia. Lo que enseñamos está basado ¿en qué? En la Biblia. Otra característica de la educación cristiana es que es cristocéntrica. ¿Alguien me puede decir por qué? Está centrada en hablar de la persona de Cristo. La educación cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir por qué?
Ah, ok, muy bien. Pero hay algo muy clave dentro del proceso de la nueva criatura. Nosotros somos salvos por gracia y nacemos en una nueva criatura, vaya la redundancia. Pero hay un proceso que lleva el creyente desde su nacimiento hasta su presentación con Cristo. Ese proceso nosotros le llamamos regeneración. Entonces, tú y yo como maestros no regeneramos a la gente, ojalá, ¿verdad? Porque entonces los hacemos a nuestro molde y a nuestra manera. Pero Dios dice, no, van a ser a mi manera y a mi molde, a mi imagen. ¿Quién aplica entonces la obra de que todo esto de la Biblia y la imagen de Cristo? Es el Espíritu Santo que regenera. Entonces, es el Espíritu Santo en la educación cristiana guiándonos a todos a la imagen de Cristo, a comprender y recordar la palabra de Dios. Entonces, por eso, es dirigida por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, que no lo perdamos el enfoque. Cuando los maestros dejamos de tener conciencia que es por obra y del Espíritu Santo, entonces ya la educación cristiana ya está en manos de otra persona, pero no es Dios, créamelo. Y bueno, otra característica, está enfocado en el nuevo hombre. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué la educación cristiana está enfocada en el nuevo hombre? Ok, pero ahora dígamelo más exactamente, ya son salvos. ¿Y cuál es la evidencia de que son salvos? De que ha nacido una nueva persona, a la cual hay que educar. Al viejo hombre, ¿cómo lo vamos a educar, hermano? Al viejo hombre, a la vieja mujer que no ha rendido su vida, no ha reconocido que el pecado le tiene en esa condición, ¿cómo le vamos a meter la palabra ahí? No vamos a poder. Va a ser un simpatizante, pero no va a lograr ser un buen hijo de Dios. Así que la educación cristiana, su característica es que trabaja con los hombres y mujeres nacidas de nuevo. Siguiente. Voy rápido y volando porque nos tenemos que ir a cenar. Siguiente, por favor, diapositiva. Ok, anterior. Como está igual. Característica de la educación cristiana, es sustentada en la gracia de Dios. Esto quiere decir que es por el deseo, por la completa voluntad de Dios. Nosotros hemos sido salvos por gracia de Dios. El sacrificio que Dios hizo por nosotros fue lo que de alguna manera hizo efectiva nuestra salvación. Y esto fue una obra de gracia. Por lo tanto, la educación cristiana es una obra de gracia en la que nos sustentamos en la gracia de Jesucristo, en el amor que Él nos puede dar a todos nosotros, que somos seres imperfectos, pero bajo su manto de gracia nosotros vamos entonces logrando avanzar. Si no fuera por su gracia, hermanos, ya estaríamos todos fritos en el infierno. Así que también otra característica es servicio por amor. La educación es por amor, porque Jesucristo vino para servir y no ser servido. Entonces, quienes participan en la educación cristiana deben entender que esto es una obra de amor. También la educación cristiana va a evidenciar frutos, buenos frutos. La Biblia dice que vamos a conocer a los que son de Cristo por sus frutos. Entonces, no se trata nada más de adquirir conocimiento y memorizar la palabra y saber hacer un sermón y saber dar una clase y saber esto y lo otro. Se trata de que lo que nosotros hemos recibido de cada cosa que preparamos manifieste un fruto. ¿Cómo vamos a venir nosotros a hablar de salvación cuando nosotros a veces ni convencidos estamos de nuestra salvación? ¿Cómo vamos a venir nosotros a hablar acerca de ética, de moral, cuando nosotros no estamos viviendo bajo esos principios? Entonces, la educación cristiana debe de evidenciar esos frutos. Y bueno, ya vieron con el hermano Moy, ¿no? Hay que ir a esas aldeas a verificar si están produciendo lo que la palabra de Dios se sembró en aquel momento. Y finalmente se desarrolla por medio de maestros, se necesita maestros. Entonces estas son algunas de las características de la educación cristiana. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación cristiana en la vida del creyente? Ya dijimos uno general, pero ahora vamos a hablar propósitos específicos que quizás nosotros ya los conocemos,
pero es necesario recordarlos y no olvidarlos, tenerlos siempre presentes. Siguiente, por favor. Un propósito específico de la educación cristiana hacia el creyente es que el creyente desarrolle el carácter de Cristo. ¿De dónde nos llamó Dios? De las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros seamos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, para manifestar la gloria de Cristo. Y necesitamos verificar que la educación cristiana esté llevando a cabo ese propósito. Desarrollar también la dependencia de Dios, no de una mentalidad, yo soy creyente. Y ese es un creyente nada más por puro conocimiento. Pero el creyente que es por una dependencia de Dios, aquel creyente entiende que no va a depender de su conocimiento, sino va a depender de una obediencia y de un amor por Dios y su palabra. Eso es diferente, hermanos. Eso es muy diferente. ¿Cuántas personas usted conoce que conoce de la Biblia y la entiende y todo eso? Pero a la hora de la prueba, a la hora de tener que llevar a cabo ciertos actos de obediencia, ahí quiebra el amigo. Eso quiere decir porque no hay una dependencia de Dios, no hay una relación. Y ojo, el Señor dijo, no todo el que me dice, porque unos dicen, yo di clases en la escuela dominical, yo eché fuera demonios, otros dicen, yo prediqué, yo enseñaba en la célula, yo no les conozco. Entonces, es muy importante desarrollar la dependencia de Dios, que cada creyente y no solo el maestro aprendamos que debemos depender de Dios. Desarrollar las disciplinas espirituales, eso es importante. No solamente ser religiosos por liturgia, sino realmente saber que necesitamos verdaderamente orar, que necesitamos verdaderamente leer la palabra de Dios, que necesitamos verdaderamente ayunar y practicar todas estas cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual. Que no sea solamente un verbo, ¿no? Y nos convirtamos en el Ave María sin pecado concedido y ahí. Tiene que ser algo vivo, algo eficaz, algo que se practique realmente. Desarrollar una vida ética y moral bíblica. Uno de los propósitos con los creyentes que nosotros educamos a través de la Escritura es que ellos aprendan a ser cada vez éticos y morales según la Escritura. No según su razonamiento, no según su pensamiento, según la Escritura. No, entonces tenemos casos de esos creyentes, ¿verdad?, que andan dando un ejemplo o ya se desviaron de la doctrina y están practicando una enseñanza la cual no es bíblica. Entonces, hay que desarrollar una vida ética y moral bíblica. El otro, desarrollar el amor fraternal. Cada creyente debe de aprender que tiene que amar a Dios, pero también, así como ama a Dios, debe de amar como a Él mismo. Entonces, eso involucra a mi comunidad eclesiástica, pero también involucra a mi entorno que no es cristiano, ¿no? O son hijos de Dios. Desarrollar los dones espirituales. Todo creyente debe de ser ministrado, pero todo creyente también debe ministrar a otros. Por eso la educación cristiana hace conciencia del uso y de la operación de los dones espirituales. Desarrollar discernimiento espiritual. En este sentido, el propósito es que cada creyente aprenda a través de las doctrinas fundamentales de la fe a discernir la voz de Dios, a comprender los propósitos de Dios para su vida. Si no, entonces allá va a andar diciendo herejías, va a andar haciendo otras cosas, porque no tiene una base doctrinal sólida. Entonces lo que se pretende es que haya una base doctrinal sólida y que ésta nos ayude a discernir, a comprender la voz de Dios en nuestro caminar. Y finalmente, la educación cristiana tiene como propósito desarrollar una mentalidad equilibrada entre la fe y la razón de cada creyente. Nosotros, los creyentes, necesitamos ir creciendo espiritualmente, pero también crecemos como personas y nuestro intelecto crece. Pero la educación cristiana desea que ese intelecto crezca para honrar a Dios, ¿sí? De tal manera que el resultado sea una iglesia
que no se incline hacia el fanatismo religioso, pero tampoco se vaya al ateísmo. ¿Sí? Que pueda ser una iglesia de fe, que se mueve en fe, pero que también es la iglesia de la palabra, que espera en la palabra y no se mueve de ella. Muy bien, entonces, equilibrio entre la fe y la razón. Muy bien, estos son los propósitos que la educación tiene para el creyente. Ahora, ¿cuál es la tarea? Siguiente, por favor. La educación cristiana cumple, además, funciones determinantes para lograr la eficiencia en las tareas de la iglesia. Antes de pasar a la diapositiva, yo quiero hacer como lluvia de idea. ¿Qué tareas tenemos como iglesia a desarrollar? O quizás objetivos o trabajos como iglesia tenemos que desarrollar. Evangelismo. ¿Ok? ¿Qué otros? Servicio. ¿Qué otro? ¿Qué hacemos todos los domingos? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver algunos. La proclamación del Evangelio. La educación cristiana nos ayuda en la proclamación del Evangelio. Esa es una tarea que vamos a atacar. También en generar entornos de compañerismo. Jesús dijo, y en esto conoceréis que son mis discípulos. Ajá, pero también dijo otra cosa, en que se amen unos a otros. Entonces, la educación cristiana busca que la iglesia muestre este genuino amor para que el mundo conozca que hemos salido del Señor. Entonces, eso es lo que la educación cristiana concientiza. Y una de ellas, que bueno que ahorita ya se me estaba olvidando porque ya la tenía anotada, la cena del Señor o la Santa Cena, que busca como objetivo anunciar y recordar que Jesús viene. Pero el otro, que todos estemos reconciliados, porque el que no está reconciliado, ¿dónde se va a quedar? Aquí. No podemos ir allá si estoy en pecado con mi hermano. El que odia a su hermano es igual a un homicida. Y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Entonces es importante que la educación intervenga en el correcto compañerismo, el amor fraternal. La educación cristiana ayuda en la tarea de la iglesia del servicio. Es un servicio por amor, es un servicio desinteresado. Entonces no servimos para adquirir posiciones, para nosotros sentirnos bien y con nosotros mismos hacer elevar nuestro ego, no. Servimos porque es parte de la tarea de la iglesia del Señor servir. Siguiente, tenemos otros dos. Siguiente diapositiva. La misión profética. Esta de la misión profética está como media cábula ahí, pero según lo que yo entendí, la misión profética es seguir anunciando las verdades del reino de Dios. Parece un poco al evangelio, pero esta tiene que ver con que Cristo vendrá, con que el pecado va a ser denunciado, con todo de alguna manera de lo que es el completo de la Escritura. La Escritura no solamente nos habla del amor de Cristo, nos habla en un contexto amplio de muchas cosas. Y eso es seguir la misión profética, seguir recordando la palabra, más que nada, ¿no? Y en la alabanza y la adoración, que esto de alguna manera es una tarea que la iglesia debe de estar cumpliendo. Y la educación norma eso. Hace rato estaba yo con mi esposa y le decía a los hermanos, tenemos gente que no sabe adorar en la iglesia, llega, se para, se planta y se queda así. Y está bien que él sea así, pero la Biblia dice que nosotros nos congregamos para adorar y bendecir el nombre de Dios. Las invitaciones que tenemos en muchos de los salmos es hacerlo con júbilo, con danza, con jolgorio, con corazón limpio, con manos limpias. O sea, habla de una integridad del interior, pero también de una exposición de nuestro ser que estalla en el Señor. Y hay mucha gente que no sabe alabar y adorar a Dios. Yo tengo el corazón limpio, dice, pero tal vez necesita este creyente entender que cuando estemos allá en el cielo, la adoración que se va a escuchar va a ser como el murmullo, como el ruido de muchas aguas.
No podemos estar así. Entonces, algo está mal en ese creyente. Y la educación cristiana nos va a ayudar a enfocar y a que él pueda explotar y estallar en alabanza y adoración. Muy bien, entonces ya hablamos acerca de los propósitos que tiene la educación cristiana con el creyente y hablamos de las tareas que la iglesia tiene y la educación cristiana ayuda en esas tareas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Muy sencilla. La sabemos, la entendemos, pero hay que vigilarla, hay que supervisarla. Eso es lo importante. ¿Dónde inicia? Oír las buenas nuevas. La fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, todo inicia con anunciar las buenas nuevas. Y bueno sería que cada vez que anunciamos las buenas nuevas, la gente acepta, pero no todos aceptan. El que acepta, entonces, inicia allí, como tráiganme a Zaira aquí para que podamos utilizarla de ejemplo. Es un bebé espiritual, pero ese bebé espiritual no se va a quedar ahí. Tiene que pasar de la chichi a la mamila, de la mamila al vaso entrenador, del vaso entrenador a la papilla, y de la papilla a la carne, a lo sólido, y después aprender a lavar su plato y así, hacer comida. Vaya, tiene que ir creciendo, ¿entendemos? Entonces, en el aspecto de la educación cristiana, ese bebecito, ese nuevo nacido, tiene que ir a sentarse y ser enseñado, ser doctrinado. A eso nosotros aquí en la iglesia le llamamos evangelismo prebautismal, ¿no? Y ahí va. Y continúa, ahorita vamos a ver el esquema de la estructura educativa. Y luego buscamos que ese que está ahí sentado doctrinándose, pues no se quede nada más ahí sentado y doctrinándose. Teología 1, 2, 3, 4, hermenéutica 1, 2, 3, 4 y ahí sigue sentado. No, ese tiene que ir a integrarse en la dinámica de la iglesia. Integrarse en todos los programas que la iglesia está desarrollando. Aquel que está siendo doctrinado debe de aprender a vivir en una vida de iglesia, ¿sí? Y la dinámica de la educación cristiana es esa. La educación cristiana no forma llaneros solitarios, forma una comunidad de creyentes que esperan al Señor venir en las nubes. Así que este creyente que nació y se le enseñó debe de integrarse a la dinámica de la iglesia. Allá cada 3 meses viene al culto. Se sostiene ahí agarrándose de la célula así. Y eso que a la célula llega a la hora del refrigerio. Allá se quiere sostener ahí, llegando nomás al servicio de jóvenes, a las actividades de damas, de varones. Y así no, hermanos. Tiene que integrarse en toda la dinámica de la iglesia. Y finalmente, que se involucre en el servicio. Pero no en el servicio de, a ver, ¿y a dónde le hago? No. Que ese creyente sepa que tiene dones, tiene ministerios que son útiles para esta iglesia y que los empiece a dar. Dios les bendiga a todos los que están aquí, porque no le dijeron sí a Israel, ni al pastor, ni al hermano Chávez, ni a la hermana Aurelia, ni a cualquiera de las áreas que le hayan invitado. Le dijo sí al dueño de la obra, a Jesucristo. Entonces, esta es la dinámica: oír, ser enseñado, integrarse y servir. ¿Cuál es la visión de trabajo de esta iglesia que se ha venido renovando de hace ya unos 3 años? Son 4. Entonces, en la formación y la integración no altera el orden de los productos. Se tiene que formar y se tiene que integrar. Alcance, formación, integración y servicio. Y esto viene dentro de la mano de la educación cristiana. Dios quiere que sus hijos puedan ser enseñados, se puedan identificar con su familia y que ellos sean útiles dentro de la familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Siguiente, para ir ya casi culminando. Entonces, ¿cuál es la visión educativa de esta iglesia? No es otra más que la del Señor, solo que ahí le agregamos nuestros plus. Y esta es una de las visiones que el Departamento de Educación Cristiana busca en la educación. Leemos juntos: ser
Eso concuerda con id y hacer discípulos, y hay que enseñarles. No podemos enseñar si no vamos. Y no podemos consolidar si no se les enseña. Y esto hay que hacerlo constantemente. Y que esto se vaya reproduciendo. Qué bueno que tenemos ahí la célula, es un excelente trabajo que se ha mantenido. Y ahora le hemos agregado sociedades y ahora le hemos agregado educación cristiana para que amarre bien el creyente y no se salga. Se quede bien anclado en la vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Bueno, nuestra misión educativa es que cada maestro de la iglesia local está comprometido en dentro de la iglesia y su comunidad. Ojo, no blanco aquí y negro afuera, blanco y blanco donde sea que sea. Entonces, ¿cuántos maestros debemos estar comprometidos en esto? Todos, hermanos. No, que yo soy de célula, para el tiempecito que estoy ahí. Tienes a almas ahí en potencias a las cuales compartir el evangelio. Ahí me pusieron en un grupo y no. Tenemos que comprender, darle el peso que es a esto, hermanos. Muchas veces he reflexionado esto y como maestro, hermanos, ni usted ni yo venimos a hacerle el paro al pastor, como así decimos, ¿no? Ahí te voy a hacer el paro, ahí dando unas enseñancitas y unas clasecitas. No, hermano, no venimos a hacer el paro. Lo que venimos es a obedecer al que nos ha llamado, a servir. Y si usted ha aceptado el llamado al magisterio, entonces tiene que hacerlo con honra y con responsabilidad. No sea como aquel que dice, yo sabía que eras duro y que eras difícil y acá lo guardé. Y ahí siempre me quedé. Siempre me llegó la invitación, pero acá yo me quedé. No, hermano, no sea así. Desarrolle, crezca y entienda que no es nada más para una área de enseñanza. Es para enseñar a toda la comunidad de la iglesia, hermanos. Y necesitamos crecer. ¿Qué hacemos si todos los predicadores comen cochinita pibil y esa cochinita pibil le da diarrea? ¿Quién va a predicar, hermano? ¿Quién va a predicar? ¿Verdad? Perdone la expresión, hermano. Vamos a la siguiente entonces. ¿Cuál es la estructura? ya están viendo al próximo predicadores. Ok, hermanos, ya estamos en lo último. Pero no la del hermano Carlos, es potente. Ya. A ver, ya hablamos de la misión, de la visión y la misión. ¿Qué es esto del DEC? Bueno, es una estructura que tiene a su cargo administrar diversas escuelas. Y bueno, vigilar que todo el rollo que les dije ahorita, pues camine como debe ser, ¿no? Que no nos salgamos de ahí. Entonces, Departamento de Educación Cristiana de la iglesia local. Anteriormente no lo teníamos y tal vez no sabíamos cómo va, pero ahora ya hemos ido aprendiendo. Y esperemos que así se quede para esta iglesia. Que haya alguien, un organismo que siempre esté diciendo, no debemos de perder nuestro propósito y nuestras tareas que Dios nos ha encomendado. Entonces, el Departamento de Educación Cristiana está conformado por una directiva, el director general, y tiene un secretario y un tesorero. Actualmente, un servidor es el director y estamos con la carga de estar viendo cómo echar a andar todo este organismo. Y parte de los avances es esto que estamos logrando hoy. Luego tenemos las escuelas, en las cuales hay que estar al pendiente, administrando, escuchando, viendo dónde aquí, que ya me renunció el maestro, y ahora qué hacemos, jálate la alianza. Y así nos vemos, hermanos. Es que me dijo el maestro que no iba a llegar hoy, ¿y qué hacemos? Y ahí estoy con los directores a ver cómo le campechaneamos, le barajeamos. Los alumnos no llegaron, ay Dios mío. Y ahí estamos, administrando, viendo. Entonces tenemos la escuela dominical, hace poco la hemos retomado, es un área de enseñanza para la iglesia en general.
y se hace cada semestre su programa y se va renovando. Comprende desde niños hasta adultos. Luego tenemos esta otra área que se llaman estudios programados. Estudios programados habla de que son estudios que tienen una secuencia, ¿verdad? Y se vuelven a repetir, y se vuelven a repetir. Entonces, son sistemáticos. Voy a empezar desde abajo para arriba. El alma nueva que viene aquí, ya sea de la célula o porque alguien le invitó a limpiar el templo y dijo, aquí como que me gusta el clima. Voy a venir el domingo. O por la razón que sea que usted ha hecho contacto con él y le presenta el mensaje del evangelio, tiene que entrar por aquí. Evangelismo. Escucha el mensaje de salvación. Y si le cree a Cristo, acepta al Señor y avanza en el prebautismal. Que allá se encontró un hermano que ya era bautizado pero que se apartó, entra entonces por acá. A restauración e integración. Y ahí empieza a entrar. Esto le llamamos escuela de almas nuevas. Y bueno, ya el hermano ya entendió, ya se integró, ya se restauró, o el hermano ya se bautizó. Sigue para acá. Vida cristiana, donde se les da una serie de estudios, alrededor duran como 2 años y medio, no constantes. Son 5 módulos en los que contemplamos que el creyente pueda recibir la educación necesaria para cumplir sus propósitos. ¿Se acuerdan de los propósitos? El carácter de Cristo, el amor. Hablamos acerca de los propósitos que tienen que ver con la vida del creyente, su crecimiento, ¿sí? Y luego tenemos otras áreas que capacitación, escuelas para maestros, aunque esa no la tenemos activada, pero pretendemos y se han hecho algunos talleres. Entonces, el fin es que podamos tener una escuela para maestros. Escuela de líderes. Escuela de líderes, hemos tenido la bendición de poder hacerlo y deseamos seguir, que no se pierda, se necesita capacitar siempre al liderazgo. Entonces, todo esto es las áreas de estudios programados y escuela dominical. Ahora, esto es lo que coordina y administra el DEC y está allí reclutando maestros, promoviendo los estudios, evaluando los materiales, platicando con el pastor acerca de los avances, de los retrocesos. En cada una de nuestras escuelas se necesitan directivos, administradores que estén allí colaborando y se necesitan maestros. Y es importante que usted las identifique. Y ahora vamos a las áreas de enseñanza. Siguiente diapositiva. Las áreas de enseñanza que actualmente tenemos son escuela dominical, ministerio infantil, tenemos maestros de células, tenemos escuela de líderes, escuela de vida cristiana y escuela de almas nuevas. Esperamos que estas se mantengan, sigan creciendo y que aprendan a colaborar con el Departamento de Educación Cristiana. Hermanos, siguiente por favor. ¿Cómo podemos alcanzar nuestra meta? ¿Cómo cree usted, hermano? Vamos a la siguiente. Yo les voy a decir cómo. Efesios 4:11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores, y diga: yo soy maestro. Y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, ojo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, hermanos, el trabajo continúa, necesitamos de su ayuda, de su participación. No renuncie, no se quede estancado, ni tampoco ceda ante el pecado, porque su lugar, su servicio es importante. Si usted renuncia,
nos hemos quedado sin un maestro. Si no producimos maestros, la iglesia no tiene quien le enseñe. Y si la iglesia no tiene quien le enseñe, la iglesia va a hacer lo que quiera. Todo viento, cualquier viento de doctrina, el diablo se lo va a llevar. Necesitamos estar unidos, hermanos. Necesitamos estar conscientes de la labor a la que se le está invitando y mejor aún, a la que Dios nos está llamando. Siguiente, por favor. Ya con esto termino. Es tiempo de renovar el llamado. ¿Cuántos saben ya que su llamado es a enseñar? Ándele, le tiembla la mano, porque no le quiere decir al Señor no. Pero que el Señor se lo demande. Es tiempo para otros es tiempo de aceptar el llamado. Para otros es tiempo de decirle sí al Señor y comprometernos y avanzar. Así que, hermanos, o le entras o le dices que no al Señor. ¿Qué queremos? Siguiente, por favor, hermanos. Hay que orar. Hay que orar, hermanos. Y yo les agradezco a todos ustedes su tiempo. Hace rato el hermano Moy decía, ¿cuántos años lleva enseñando? Y yo desde que tengo memoria, nuestro hermano Marco ha enseñado y ha discipulado gente. Y ha sido maestro de mucha gente y de muchas almas. Y las veces que hemos invitado, ha participado, hermanos. Y hoy con gusto me da a ver a jóvenes aquí presentes. Algunos que no tienen la mayoría de edad, porque se les invitó a colaborar, a hacer manualidades, a hacer coreografías en el área infantil. Hoy están aquí. Y déjenme decirle que algunos de ellos yo los he tenido en clases de interpretación bíblica. Y créanme, hermanos, los resultados son formidables. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar para que no falte ministerio de la enseñanza en esta iglesia. Y que los que están, que sigan creciendo, que Dios los guarde y los proteja. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora, hermano. Y quiero que oremos por dos cosas en específico. Vamos a orar por maestros llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y no podemos hacer a un lado la palabra de Dios. Ora, hermanos, para que este tipo de talleres sean cada vez anuales y traigan una renovación y una frescura para ustedes. Vamos a orar para que Dios les dé sabiduría en los talleres del sábado y usted le agarre la movida a todo lo que usted va a recibir. Incline su rostro, levante su mano y si tiene a alguien a un lado, ore por él. Y usted ore por el que está también allí. Vamos a hacer una ministración orando los unos por los otros. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Hemos de escuchar, Señor, tu llamado. Hemos de escuchar tu voz que nos llama a servir y a servir en el área de maestro a la enseñanza, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Aquí hay varias generaciones, hay hijos, hay padres, hay abuelos que están involucrados en el servicio de la obra de Dios. Ahora pues, Señor, si este es tu pueblo, si tú estás con nosotros, si tu palabra está entre nosotros, permite que este grupo de hombres y mujeres sean ejemplo, sean llenos de tu Espíritu Santo, sean diestros en la comprensión de la palabra, sean ejemplo, sean influencia, pero sobre todo, Señor, sean maestros de esta iglesia, Jesús el pan de vida. Produce en ellos, Señor, fervor. Produces en ellos, Señor, temor.